Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la de 8, donde tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares el día de mañana. Está aquí en el estudio Georgina Gagiola. Buenas noches, Georgina. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Y tenemos vía Zoom Eduardo Ruiz Gili. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas tardes, buenas noches. Perdona a todo mundo. Yo sigo pensando que es de día, pero ya es de noche. Buenas noches, exactamente. Y buenas noches. Estoy rodeado de luz, entonces pierdo noción de la realidad. No te agobies. Pero nosotros sí lo tenemos claro, don't worry. Oye, a ver, Eduardo, tu titular, ¿cómo vas a contender? ¿Con qué titular vas a contender? Pues no fue temporal. No fue temporal. Ok. Georgina. Desbloquean cereales. Desbloquean cereales. Y la mía es pobre de la mariposa monarca. Pobre de la mariposa monarca. ¿Quién empieza? ¿Georgina o le cedes tu lugar a Eduardo? Yo le cedo mi lugar a Eduardo hoy. Ella quiere que tú primero inicies. Siempre. Pero es que ella quiere colgarse de tu nota, así que por favor, no seas gacho, empieza tú, ándale. Quiere colgar de mi nota. Bueno, el INEGI anunció esta mañana que la inflación sigue avanzando. Y para lo que ya es la primera quincena de julio, la inflación anualizada ya llegó a 8.16%. Recordemos que hace un mes estaba en el 7.99%. Es un aumento fuerte, 8.16. Esta inflación más alta desde el año 2000. En el último año del gobierno de Zedillo, la inflación anual llegó al 8.96%. Ahora, este dato de por sí es preocupante, pero veamos cuánto han aumentado los precios de un año a otro, hasta el 15 de julio, de alimentos procesados, bebidas y tabaco. 11.95%. Lo que uno paga en loncherías, fondas, taquerías, restaurantes similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de tu coche, consultas médicas, servicios turísticos en paquete, entre otros servicios, aumentaron 6.69%. Lo que son las mercancías, lo que compras en las tiendas no alimenticias, arriba 7.8%. Ahora, asústense. Productos agropecuarios arriba 16.76. ¿Cuáles son estos productos agropecuarios? Bueno, por un lado están las frutas y verduras no procesadas. Esas en el año han subido, en el julio a julio, 17.30%, pero lo que son carnes y pescados, huevo, leche y productos lácteos, arriba 16.33%. Es grave, es muy grave esta noticia. Yo digo que no fue temporal porque yo me acuerdo que cuando empezó el proceso inflacionario, allá por febrero, quienes gobiernan este país nos dijeron, no se preocupen, esto es temporal, no se preocupen. Y ahora nos dicen, no se preocupen, pronto va a ir para abajo. Pero con la excepción de abril, que hubo un pequeño descenso en la inflación anual, ha ido para arriba de enero a julio y cada vez nos dicen, no se preocupen. Yo sí me preocupo, no sé si ustedes, Georgina y mi querido Horacio, no se preocupan. No, claro que nos preocupamos, pero ¿a causa de qué es esta inflación? Porque siempre hay una causa o hay varias causas. ¿Qué, la guerra o cuál es la causa de esta inflación? Obviamente ¿La pandemia? Hay una inflación mundial y como los alimentos, los combustibles, todos estos asuntos se cotizan a precios internacionales, pues los precios suben. No hay que olvidar que México no hay un solo país o hay muy pocos países que sean autosuficientes y produzcan todo lo que se comen. México importa entre un 50 y 60% de alimentos y se cotizan en dólares y van para arriba porque los mercados están muy golpeados por la guerra a Ucrania. Al rato nos va a platicar Georgina cómo hoy se llegó a un acuerdo interesante entre Rusia y Ucrania para que salgan millones de toneladas de granos, trigo y maíz a los países que más los necesitan, pero obviamente es una importación de la inflación, pero de todas maneras, mi sentir es que el gobierno podría hacer mucho más
para que los que menos tienen resulten menos golpeados. No veo que esté pasando nada. El PASIC, el famoso PASIC que se anunció hace algunos meses, no ha servido de nada. Al contrario, todos esos, la gran parte de esos productos que dijeron que iban a controlar en ese acuerdo que estás mencionando, más de 27 subieron de precio y muchísimo. Y por ejemplo, uno de los productos que más ha subido en este último mes o que tienen más incidencia para subir es el huevo. Y viene también el próximo mes una subida importante en el precio del kilo de la tortilla. O sea que agárrate, querido diario, porque como bien lo dices tú, Eduardo, pues no era temporal. La advertencia siempre es clara. En épocas de inflación, agazaparte, volverte muy cuidadoso en tu gasto, pero también esperaríamos que hubiera más ayudas del gobierno para la gente que menos tiene. Tal vez en vez de estar subsidiando al ritmo de cientos de miles de millones de pesos la gasolina, ese dinero estaría mejor encauzado, parte de él, a dar alimentos muy baratos a la gente que está más amolada en México. Sí, apoyar la canasta básica, porque entre los productos que nombraste tú, también están incluidos los de la canasta básica. Entonces, pues no hay para dónde hacerse, Eduardo. Muy complicado. Y no le quiero echar la culpa toda al gobierno. Los gobiernos de todos los países tienen parte de la culpa. El principal causante de este desastre se llama Vladimir Putin, que al invadir Ucrania trastornó los mercados de los energéticos y de los alimentos. Así de fácil. A ver, cuélgate de la nota de Eduardo. Bueno, pues entonces llegan a un acuerdo, Rusia-Ucrania, con la mediación de la ONU y de Turquía, se firmó en Estambul, para desbloquear precisamente los corredores por donde pasa el cereal y llegar al Mar Negro y poder sacarlos y que lleguen a otros países. Y esa era mi pregunta contigo, Eduardo, si crees que este acuerdo, que otra vez poder tener acceso a los cereales, pueda ayudar un poco a bajar la inflación en el mundo. No lo sé porque, por ejemplo, el día de hoy el trigo en los mercados internacionales tuvo una baja del 5%, la avena de 3.4%. Puede ser una reacción rápida que bajen los precios, pero vamos a ver cuál es la tendencia, porque ya se firmó el acuerdo. Ahora hay que esperar a que se cumpla, porque muchos acuerdos que los rusos han firmado, a la hora les vale un cacahuate. ¿Ya se acuerdan cuando Putin prometió, juró y perjuró que no iba a invadir a Ucrania? Porque más lo que nos va a importar es cuando tú compras en el súper o en la tienda, que esté a un precio menor. O sea, porque de aquí a que llegue a tu mesa y lo pagues con tu bolsillo, pasa tiempo. Y mientras tanto, pues sigues pagando a precios muy altos alimentos que pertenecen a la canasta básica. Entonces, de eso a verlo en tu mesa va a tardar. Y bien dice Eduardo, nada es para siempre, nada. Pero pues sí hay momentos en los que dices, ya que acabe, ¿no? Por lo pues duro sí, que ya se que pone. acabe. Mira, no va a acabar hasta que se defina un poco más la guerra de Ucrania. Hasta entonces, y hasta que bajen los precios de los combustibles. México importa gasolina, México importa diésel, y están a precios internacionales. Entonces, y obviamente los precios del transporte de todos los productos dependen del precio de la gasolina, del diésel. Un barco gigantesco usa diésel, un avión usa combustible para avión. Digo, todo depende de esto, ¿no? Complicado. Exactamente. Más el cambio climático, no se les olvide. No. Bueno, Hay pues sequías, justamente. hay sequías. Argentina, Estados Unidos no van a llegar a sus cuotas de producción de cereales este año. Y cuando hay sequía no hay agua, y entonces tienen que tienen que vender a los novillos antes de que se mueran de sed. O sea, el precio sube. Es complicada la situación. Bueno, y justamente eso nos lleva a mi nota que, bueno, el calentamiento global, entre otros factores, ya pusieron a la mariposa monarca en un serio problema, ya que pues está en peligro. ¿En peligro de qué? De extinción. Y esto nos lo reporta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Dice además que la mariposa monarca está en peligro en una clasificación que va ahora sí que del 1 al 8 y está en lugar número 4. Y bueno, pues resulta que, estas mariposas han ido pues teniendo problemas no únicamente por el calentamiento global, sino también por los pesticidas, por la tala legal e ilegal y otros factores que hacen que pues se encuentre en una clasificación peligrosa. Y me va a decir usted, ¿por qué se necesita a la mariposa monarca? Pues porque es necesaria por todos los procesos de las cadenas alimenticias, por polinizaciones y por otros temas que son importantes para el equilibrio ambiental, no únicamente porque Claro. sí es muy turístico, muy bonito, es la biodiversidad, el ecosistema, o sea, es importante que no tengamos más especies en peligro de extinción y que esto además ni siquiera nos hace reflexionar. Seguimos en las Esto mismas. nos lleva a otro tema, Horacio, porque más importante que las monarcas para el proceso de polinización de nuestra comida son las abejas. También. El último dato que tengo es que una de cada seis especies de abejas ya se extinguieron regionalmente, que 40% de las especies de abejas están en peligro de extinguirse. Sin abejas nos vamos a quedar sin comida, ¿eh? Y a comer, no sé, empezamos a comer hormigas, chapulines, grillos y no sé cuántos insectos, porque estamos profanando lo que algunos dicen la madre tierra. Que por un lado, fíjate, estamos hablando hace un momento de el petróleo y cómo el petróleo está rigiendo de alguna manera la economía mundial, y por otro lado, esta sobreexplotación hace que haya ya especies que están en periodo de extinción y hay otras que ya no existen y que son parte del equilibrio del planeta, así de sencillo, pero no lo entendemos porque estamos en el tener y en el poder y en el dinero. Sin contar, como bien lo dijiste, Eduardo, que nada es para siempre. Pensamos que somos eternos. Y como dices, las sequías, los incendios. Un estudio que se publicó en un sitio de BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, hace un rato, dijo que si se extinguen las abejas, la humanidad va a desaparecer 4 años después, porque la mayoría de los alimentos dependen del polen que las abejas llevan de una flor macho a una flor hembra. Sin las abejas, ni con todas las monarcas del mundo, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Y bueno, fíjense, como nada es para siempre, este programa pues también acaba por esta noche. Tenemos que despedirnos, pero no sin antes declarar quién es la persona ganadora de esta noche. Eduardo, ¿tú por quién votas? Yo voto por Georgina, porque trajo la nota internacional que afecta a todo el mundo. Ahí está, yo también. Entonces, Georgina es nuestra absoluta ganadora de esta semana en la de 8. Y bueno, con este júbilo nos despedimos, no sin antes recordarles que siguen en sintonía en ADN 40. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.